regreso en Arte Expreso y en esta magnífica oportunidad de conocer opiniones de mujeres que han trascendido en la plástica contemporánea en nuestro país, pues es justamente platicar con la señora Marta Chapa, que como ustedes ya conocerán, el distintivo, la existencia, más bien diríamos, que surge del trabajo que hace Marta Chapa, pues está ligado forzosamente a esta figura, esta fruta, la manzana, que comunica sobre todo esa concepción en particular que Marta Chapa nos ofrece de la plástica y de nuestro país. Bienvenida a Tabasco. Muchísimas gracias, pues es un gusto, un privilegio estar aquí en una tierra a la que de veras quiero, admiro, me gusta muchísimo, he trabajado aquí, así es que es entrañable Tabasco para mí. Y además mi fruto está ligadísimo a este espacio tan hermoso, porque el Edén, no existe Edén sin manzanas, ¿verdad? Efectivamente, y esa es una pregunta que yo le decía. En todas las entrevistas existe esa pregunta, las manzanas, el objeto del deseo. Cuéntenos para los tabasqueños, ¿cómo surge en Marta Chapa ese objeto? Les platico con muchísimo gusto porque, bueno, pues es algo que me ha distinguido a lo largo de mi carrera, ya más de 40 años que he estado trabajando, y me preguntan, y digo que la imaginación es algo que se va trabajando y se va nutriendo y se va multiplicando. Y hace muchos años, cuando yo era pequeña, mi padre, que era médico, un hombre muy comprometido socialmente, yo nací en la Sultana del Norte, allá donde está ese cerro de la Silla, y bueno, él trabajó mucho, se preparó, y fue casi el primer urólogo del noreste. Y es que estaba su vida muy, muy, muy compartida con sus enfermos, y nos tocaba muy poquito a los hijos. Entonces yo reclamosa, oye papá, ¿por qué no nos vemos? Y yo leía muchísimo, era una manera de mitigar las ausencias de mi papá, y claro, mi madre muy presente, pero mi padre me daba otra connotación, siempre esa vertebración intelectual que yo tenía tanta inquietud desde chiquita, de leer, de saber, de desentrañar el mundo. Y él me daba muchas respuestas, ¿no? Entonces, la verdad es que buscaba su compañía. Y le decía que había leído un libro en donde una niña le preguntaba a su padre que por qué no estaba más con él. Y bueno, era un padre también muy ocupado. Y entonces le llegó él a la conclusión de hacerle un nudito en la sábana cuando llegaba en las noches. Y yo le decía a mi padre, pero tú, mi papá, como en el cuarto, tú ni un nudito, ¿no? Entonces yo creo que se puso a reflexionar, y una noche que salía de su consultorio ya tarde de consolar a tanto enfermo, fue a una frutería que era muy importante, que llegó a tener un gran renombre en mi tierra natal. Entonces la Victoria era la frutería. Entonces estuvo viendo ahí paseándose y dijo, no, le voy a llevar a mi hija manzanas. Y ahí las puso una noche en el buró de mis sueños. Y bueno, pues se convirtió para mí en un estímulo y se quedaron grabadas en mi inconsciente, porque cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a desarrollar esta gramática que uno va construyendo a lo largo de la carrera, hago mis primeras manzanas. Y entonces, y una de mis exposiciones más importantes en Washington, me dice la primera, un crítico muy importante que fue el que me convocó, José Gómez Sique, me pregunta, ¿por qué de las manzanas? Y yo la verdad no lo sabía, Débora, yo no lo busqué, llegó a mí, claro, y llegó de manera inconsciente. Y entonces, bueno, pues sí, así fue mi primera exposición. Entonces me dice don Pepe, Marta, ya encontró usted el símbolo, ahora a trabajarlo. Y bueno, pues eso es en lo que estoy, trabajando ese símbolo que no se ha agotado, que se multiplica y se retroalimenta de todo lo que va uno viviendo, porque eso es finalmente el arte, vivir la vida intensamente, con pasión, con compromiso y tratando de traducir esas experiencias, ideas, pensamientos, y básicamente yo diría que son ideas, ¿no?
Y en esa forma circular, como dice usted, también se va regenerando, ¿no? Cíclicamente, la manzana ha sido ese detonante, pero usted es una persona, una mujer muy versátil. También ha incursionado, le gusta escribir libros, gastronomía, televisión, en todo ese devenir en donde va conjugando la plástica. Cuéntenos un poquito la experiencia de una mujer con mucha trayectoria, una artista que se ha consolidado hoy en día, cómo observa también esos inicios de mucha gente que hoy en día, por ejemplo, no está la oportunidad, no están de cerca que un artista lleve una obra a una galería. ¿Qué los motiva a hacer usted? Ay, pues es cierto, a mí me preocupan mucho los jóvenes, mis colegas, mis jóvenes colegas, ¿no? Las pintoras, y yo siempre estoy abierta apoyando, pero sé que eso no basta. Debe de haber propuestas sociales y bueno, entiendo, y desde mi experiencia, que no es fácil, sobre todo desde nuestro género, ¿no? Se complica, a veces es más difícil. Y entonces, bueno, pues yo pienso que en primer lugar convencernos y convencerse quienes desean ser artistas, y ser inquietos, ser perseverantes, porque solo luchando uno accede y remonta todos esos retos, que son muchos, son muchísimos, pero hay que ir uno a uno venciéndolo. Y sí, yo veo ahora a los jóvenes muy conscientes, y el arte es hijo de su tiempo, así es que me encanta a mí ver a las jóvenes, a los jóvenes intentando y además logrando. Ya no solo son propuestas, sino son consolidaciones. Y bueno, pues eso es también muy gratificante para uno como artista, ver a jóvenes que ahí están y no dejan, porque a veces sí, el medio ambiente, las circunstancias, ahora ya hay más apertura. A nosotros, en nuestra generación, todavía había esa idea de que vas a vivir. El arte, el arte es y la profesionalización era como algo también para los padres como muy descabellado. Claro. Mandar a tu hijo a buscar la profesionalización en artes plásticas. Así es, era incierto el destino, y yo creo que, pienso en lo personal, que equivocadamente los padres queremos certezas, ¿no?, existenciales para los hijos, pero muchas veces pues no necesariamente, pero yo creo que hay que primero hacer que nuestra vocación sea válida, y defenderla. Eso es, defender nuestra vocación y caminarla, y ir cumpliendo todos esos retos, venciéndolos uno a uno, porque yo creo que eso es como nos forjamos por dentro, nos vamos cincelando, y nada más es caminando, y ahora yo creo que hay espacios. Claro que siempre se necesitan más, y es necesario estar muy atento y a estas demandas sociales, culturales, tener políticas culturales. Toca un punto muy importante. El artista, además de crear hoy en día, el artista debe recordar que tiene esa conciencia social y que también se expresa en sus obras. Por supuesto, por eso te decía que el arte es vertir las ideas, básicamente, ¿no? Porque tiene que haber un contenido. Un comunicador sin ideas, pues no es comunicador. Un artista también no lo es. Siempre tiene que haber esa vertebración. ¿Qué vas a decir? ¿No? Porque si no, es hueco, es falso el mensaje, ¿no? Entonces tiene que haber siempre algo que decir, ¿no? Y además algo que decir profundo, que agarre las entrañas, que te conmueva. A veces ves una obra y dices, tengo ganas de llorar, ¿no? Tengo ganas de
te despiertan emociones. Ay, y también tiene el arte esa otra vertiente que es casi religiosa, ¿no? Que va así como muy a lo profundo, que te llega así como un sentimiento muy abarcador. Eso es maravilloso, ¿no? Me parece la posibilidad que dicen que el arte nos ayuda es como ver a un espejo, ¿no? Con el arte, en el espejo se ve el rostro, pero con el arte vemos donde está el alma. Así es. ¿Cómo cultiva su alma, Marta Chapa? Pues de muchas maneras. He sido muy inquieta desde muy pequeña. Me fui a Nueva York viajando, he andado con mis manzanas a cuestas por todo el mundo. He sido una mujer que quiero ir más allá, leyendo, escribiendo, vertiendo todas esas experiencias y conociendo gente. Me gusta mucho platicar con la gente. Yo aprendo mucho de los demás. De los olores. De los olores, sabores. Por supuesto, porque yo me concibo como una pintora que cocina y una cocinera que escribe, una mujer que está consciente de los retos que le ha tocado vivir, porque yo estoy cierta que este siglo XXI es de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, viendo nuestros derechos humanos también, estar cerca de los movimientos sociales, participo en muchas organizaciones, por supuesto que también el ser madre me ha enseñado muchas cosas. Ser madre es una experiencia inigualable. Yo creo que es una bendición de las más grandes. Y también yo creo que cuidando mucho mi espíritu, leo y bueno, además me he comprometido, quiero compartirlo con ustedes, con mis queridos y queridas amigas tabasqueñas, porque es algo que a mí me ha ¿qué te puedo decir? Me ha dado mucha luz, me ha formado integralmente. Siento que siempre es importante cultivar eso que decías, el espíritu, y yo de la manera que lo he hecho es comprometiéndome con una filosofía que no es meramente, a veces se cree que es una religión, el budismo tibetano, y esa filosofía ancestral nos enseña a ser mejores seres humanos, a tener como una posibilidad de entregarnos a los demás, de escuchar, de saber que lo importante es el aquí y el ahora, el tratar de abolir nuestros apegos que tanto daño nos hace a los seres humanos, ¿no? A ser más humanos, de verdad. Eso yo creo que es muy importante. Algo tan sencillo, que de verdad nos llena, pero que y con nos hace facilidad felices. Olvidamos. Le agradecemos que haya accedido a la entrevista y nosotros nos vamos cada emisión con una frase en particular de nuestro artista, y en esta ocasión no podemos despedirnos sin esa frase que nos regala Marta Chapa para todo el público tabasqueño y que les comparte y les motiva a ser mejores cada día. ¿Cuál sería esa frase que nos regala Marta Chapa? Esa frase, pues que el arte es hijo de su tiempo, ¿no? Que hay que estar con los ojos muy abiertos para advertir esos cambios. El arte, hijo de su tiempo. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista, a todo este colectivo y sobre todo a usted, amigo televidente, que nos sigue a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y ha conocido este espacio donde se propone y se difunden pues las actividades, simple y sencillamente las ideas, que son el mejor puente para comunicarnos. Hasta la próxima, soy Débora Tornel y lo espero la próxima semana, lunes y viernes a las 6 de la tarde, a través de Arte Expreso, porque las ideas son justamente para ello, para ser expresadas. Buenas tardes.